Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy les presento este precioso punto calado. Miren qué lindo queda. Muy bonito, fácil de tejer. Aquí en esta muestra tejí 3 motivos a lo ancho y 3 motivos a lo alto. Para tejer una blusa, para tejer un top de verano, una bufanda, un jersey, cardigan. Bueno, depende con qué hilado lo van a tejer. Esta muestra la tejí con hilo. Es una mezcla de hilo merino y algodón. Voy a tejer 2 motivos. Sobre las agujas tengo montados 24 puntos. Hay 2 vueltas de inicio que las tejemos una sola vez cuando empezamos el tejido. Entonces vamos a tejer primera vuelta de inicio, punto de borde, paso sin tejer. Tejemos punto derecho, perdón, punto revés, 9 puntos al derecho, 4, 6, 7, 8, 9. Punto revés. Ahí tejimos un motivo. Colocamos un marcador para separar un motivo del otro y repito, punto revés, 9 puntos al derecho, 6, 8, 9, punto revés, último punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 2 de inicio, punto de borde, paso sin tejer, tejemos primer motivo, punto derecho, 3 puntos al revés, pasamos un punto sin tejer, la hebra delante de tejido, punto revés, pasamos un punto sin tejer, la hebra delante de tejido, 3 puntos, tejemos al revés, punto derecho y repito el motivo, derecho, 3 puntos al revés, la hebra delante de tejido, paso punto sin tejer, punto revés, la hebra delante de tejido, paso punto sin tejer, 3 puntos al revés, punto derecho, punto de borde, tejemos al revés. Empezamos a tejer nuestro motivo, vuelta número 1, punto de borde, paso sin tejer, primer motivo, punto revés, pasamos 3 puntos sobre la aguja auxiliar, atrás de tejido, un punto al derecho, los puntos de la aguja auxiliar, pasamos sobre la aguja izquierda y voy a tejer estos puntos al derecho. Enseño las dos formas, ¿no? Cómo hacerlo con la aguja auxiliar y sin la aguja auxiliar. Bueno, 3 puntos al derecho, punto derecho. Pasamos ahora un punto sobre la aguja auxiliar, delante de tejido, 3 puntos al derecho, el punto de la aguja auxiliar, pasamos sobre la aguja izquierda y lo tejemos al derecho. Fíjense que no tiene que ser retorcido ni cruzado ahí. Punto revés. Tejí primer motivo. Vamos a repetirlo. Punto revés y cruzamos los puntos, 3 puntos atrás, este punto número 4 delante. Pasamos este punto sobre la aguja derecha, estos 3 puntos sacamos de la aguja sin miedo y pasamos por detrás, así. Y voy a tejer 4 puntos al derecho. Punto derecho, cruzamos los puntos, primer punto pasa por delante, por eso sobre la aguja derecha por detrás tomamos 3 puntos,
Primer punto paso así por delante y voy a tejer estos 4 puntos al derecho. Pueden elegir cómo tejer, cómo cruzar los puntos con la aguja auxiliar o sin la aguja auxiliar, como cada uno les parece más cómodo. Punto revés, punto de borde. Vuelta número 2, punto de borde, paso sin tejer. Tejemos como se nos presentan los puntos. Punto derecho, 9 puntos al revés, punto derecho y repito, derecho, 9 puntos, tejemos al revés, punto derecho, punto de borde. Vuelta número 3, primer motivo, punto revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cambiamos la orientación de los puntos así, para cuando vamos a tejer estos 2 puntos juntos al derecho, el punto no sea cruzado ni retorcido y nada de eso. Lazada, punto derecho, lazada, disminución simple, paso punto sin tejer, punto derecho, deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido. 2 puntos al derecho, punto revés. Repito el motivo, punto revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Miren, si tejemos así nomás los puntos, primero que es incómodo, segundo el punto sale cruzado. Por eso acomodamos los puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Lazada, derecho, lazada, disminución simple, 2 puntos al derecho, revés, punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 4, tejemos como se nos presentan los puntos, punto derecho, 9 puntos al revés, lazada también tejemos al revés, punto derecho y repito el motivo. Vuelta número 5, primer motivo, punto revés, derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 3 puntos al derecho, lazada, disminución simple, punto derecho, punto revés y repito el motivo, revés, derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 3 puntos al derecho, lazada, disminución simple, punto derecho, revés y punto de borde. Vuelta número 6, tejemos como se nos presentan los puntos, punto derecho, 9 puntos, tejemos al revés, punto derecho y repito el motivo. En la vuelta número 7, primer motivo, punto revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 5 puntos al derecho, lazada, disminución simple, punto revés. Ahí tejimos un motivo
lo vamos a repetir, punto revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 5 puntos al derecho, lazada, disminución simple, punto revés, punto de borde. En la vuelta número 8, punto de borde, paso sin tejer, tejemos primer motivo, punto derecho, 3 puntos al revés, paso un punto sin tejer, la hebra delante de tejido, punto revés, paso un punto sin tejer, la hebra delante de tejido, 3 puntos al revés, punto derecho y repito el motivo, derecho, 3 puntos al revés, paso punto sin tejer, la hebra delante de tejido, revés, paso la hebra sin tejer, paso el punto sin tejer, la hebra delante de tejido, 3 puntos al revés, derecho, punto de borde. Tejí 8 vueltas. Después de tejer vuelta número 8, repetimos vuelta número 1. Bueno, corazones, suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.